Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Evangelístico Misionero Tanara, la iglesia que por la gracia de Dios seguimos pastoreando todavía. Bendiciones, un abrazo en la distancia a ustedes y también a hermanos de diferentes iglesias en Panamá que siempre están con nosotros, que nos siguen y que nos apoyan. También un saludo como siempre a los hermanos de diferentes países, hermanos de Nicaragua, de Cuba, de Ecuador, hermanos de Honduras, de Guatemala, amigos del Salvador que también nos están siguiendo. Un saludo cordial a todos, les bendigo, nos alegramos de que todos están bien y aquí estamos otra vez, mis hermanos, para continuar adelante a pesar de lo que está pasando en el mundo. Tenemos que seguir adelante, es triste. Muchas personas están muriendo en el mundo, estamos viviendo tiempos difíciles como humanidad, todo el mundo entero, nadie se escapa de esto que está pasando hoy, pero tenemos que seguir adelante, hermanos. Y hoy, domingo 19 de julio del 2020, yo quiero compartir una palabra con usted, una palabra que la hemos titulado Volviendo el corazón a la sensatez. Volviendo el corazón a la sensatez. Tenemos que ser prudentes en este tiempo, pero también tenemos que ser personas sensatas. Quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 25. Vamos a leer esta parábola de Jesús. En Mateo capítulo 25, en el verso 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Al final la parábola cierra diciendo: Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria y honra, Padre, te bendecimos porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Padre, gracias por este tiempo. Creemos que va a ser un tiempo de bendición. Bendice a tu pueblo, a todo el que está escuchando esta palabra. Bendícelo y que esta palabra caiga como un río de agua viva en cada corazón, en cada mente, y que nos lleve a tomar decisiones de vida en cada uno de nosotros. Que podamos afirmarnos en este caminar, Padre, que podamos volver el corazón a la sensatez como tu palabra así nos exhorta, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, volviendo el corazón a la sensatez, es lo que quiero compartir yo con usted hoy, y tomamos como referencia esta parábola de Jesús de las 10 vírgenes. Muchas opiniones giran en torno a esta parábola. Hay opiniones que dicen que esta parábola no tiene nada que ver con la iglesia. Y hay opiniones que dicen que sí tiene que ver con la iglesia. La palabra dice allí, Jesús dice: mas el reino de los cielos. Él comienza diciendo que el reino de los cielos, vamos a verlo, vamos a leerlo, será semejante a. Ahora, hay una colección de parábolas en los evangelios donde Jesús comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a. Es cierto que en el momento en que Jesús narra estas parábolas, la iglesia no existía. Cristo todavía no había sido glorificado. Pero cuando Cristo resucita y Cristo funda su iglesia, entonces se entiende
que todas las parábolas que él habló tienen aplicación en la iglesia. Ahora, quiero aclarar que nosotros, los miembros de la iglesia, no somos el reino de Dios. Eso es cierto. El reino de Dios lo va a establecer Cristo en su segunda venida. Los miembros de la iglesia somos futuros ciudadanos de ese reino que un día se va a establecer. Jesucristo, dentro de su contexto, dice parábolas que comienzan de esta forma: porque el reino de los cielos es semejante a. Ahora, después que Cristo funda la iglesia y viene el Espíritu Santo y la iglesia se establece, entonces se entiende claramente de que todas las parábolas que Jesús habló y dijo que el reino de los cielos era semejante a, entonces ahí se entiende que está hablando de los ciudadanos del reino de los cielos. Por ejemplo, entre los ciudadanos del reino de los cielos hay buenos oidores y hay malos oidores. Hay trigo y hay cizaña. Entre los moradores de este futuro reino, que son los miembros de la iglesia, hay quienes usan bien sus talentos y los multiplican, y hay quienes lo entierran. Y también aquí se enseña que entre los miembros de la iglesia y futuros ciudadanos del reino hay vírgenes prudentes y hay vírgenes insensatas. Entonces, cuando nos ubicamos en esta parábola, podemos ver de que estamos en Mateo 25. En Mateo 24, Jesús acaba de hablar un discurso escatológico, donde está hablando de señales antes del fin. Está hablando acerca de los terremotos, peste, hambre. Está hablando del engaño. Está hablando de señales que se van a dar antes de la venida de Él y antes del arrebatamiento, por cierto, porque esto es lo que está esperando la iglesia, el arrebatamiento. Entonces, cuando llegamos a Mateo 25 y Jesús está hablando de la parábola de las 10 vírgenes en el verso 1 al 13, podemos también apreciar que del verso 14 hasta el versículo 30, entonces lo que sigue es la parábola de los talentos. Entonces, estas dos parábolas tienen algo de paralelismo. Por ejemplo, después del discurso escatológico, Jesús, con la parábola de las 10 vírgenes, le está diciendo a los discípulos: ustedes tienen que velar, porque el día y la hora nadie lo sabrá. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes nos está hablando acerca de la ocupación espiritual o la responsabilidad espiritual que tenemos que tener nosotros como creyentes ante lo que está pasando y lo que viene. Y la parábola de los talentos, entonces, nos está hablando acerca de lo que es la ocupación secular o la ocupación terrenal, que son nuestros talentos, cómo trabajamos dentro del reino de los cielos. Los talentos que Dios nos dio los estamos usando, como por ejemplo ahora mismo los templos están cerrados por causa de lo que está pasando en el mundo, pero la predicación sigue. Nosotros continuamos predicando, estamos usando las redes sociales, toda esta plataforma para que el mensaje continúe. Seguimos orando y la iglesia de una u otra manera sigue activa, porque dentro de la iglesia, entre los ciudadanos del reino, todos tenemos dones y talentos y estamos trabajando. Pero ahora bien, vamos a ubicarnos en la parábola de las 10 vírgenes. Aquí Jesús está hablando de la ocupación espiritual. Cuando vemos los mensajes de Pablo, de Juan, de Pedro, que hablan acerca de señales de los últimos tiempos, el mensaje hacia la iglesia es velar. Sobre todo cuando vemos la teología lucana. El mensaje es velar, estar preparados, estar listos. En este caso Jesús está hablando de ser prudentes, de no ser insensatos, sino de ser sensatos. Entonces, aquí para Jesús decirle a sus discípulos que lo que le corresponde a ellos ante estas señales es velar. Para el maestro decírselo, toma la ilustración de una boda dentro de la cultura judía. Toma esa ilustración para darle a entender a ellos de que lo que nos corresponde a nosotros ante todo lo que estamos viendo hoy en el mundo y lo que hemos estado viendo de hace años, porque lo que estamos viendo hoy no es algo que apareció hoy,
Es algo que viene preparado de años. Lo que nos compete a nosotros, hermanos, es velar. Entonces, Jesús toma aquí la ilustración de un matrimonio judío y cómo se celebraba. En el matrimonio judío, el joven, juntamente con su papá, iban a la casa de la novia y pedían la mano de la novia. El novio iba con su papá, con su padre. Cuando la novia decía que sí y todo quedaba arreglado, entonces el novio se iba a preparar casa, a preparar una morada para él vivir con la novia. Lo que no se sabía era cuándo él iba a volver por su novia. Entonces, con la novia quedaban un grupo de muchachas que se les decía vírgenes. Estas muchachas cuidaban a la novia, estaban con ella, la ayudaban con el traje, la ayudaban con los preparativos. Y estas muchachas tenían lámparas de aceite porque el día que el novio regresaba, pudiera ser que el novio regresara de noche. Y si el novio regresaba de noche, ellas, como las vírgenes que cuidaban a la novia, tenían que tener lámparas con aceite para guiar a la novia y a los invitados en el camino hacia el lugar donde iba a ser la boda. El novio, mientras preparaba casa, mientras preparaba morada, podía demorar 1 año, podía tardar 2, 3 años, meses, no se sabía. Lo cierto es que cuando el novio venía, delante de él venía un emisario, gritando por todo el camino: ahí viene el novio, ahí viene el novio. Entonces toda la gente quedaba alerta de que el novio de la novia ya venía. Entonces, si era de noche, el novio llegaba, tomaba a la novia y se iban en una marcha triunfal. Él, la novia, la familia y todos los invitados se iban en una marcha triunfal hacia el lugar donde iba a ser la fiesta de boda. Se iban hasta allá, y si el camino era largo, las vírgenes que cuidaban a la novia tenían que tener lámparas con aceite para el camino por si era oscuro. Y cuando llegaban a el lugar de la boda, entonces todos entraban y la puerta se cerraba, y la boda, la fiesta de boda, demoraba un tiempo. Creo que eran 7 días o 14 días, no lo tengo claro, pero esa boda demoraba un tiempo, y cuando la puerta se cerraba de esa fiesta, nadie salía y nadie entraba. Después que la puerta se cerraba, el que no entró, no entró, y el que entró, allá se quedó. Entonces Jesús toma esa ilustración de un matrimonio judío para decirle a sus discípulos que a ustedes lo que les toca es velar, porque no saben el día en que el Hijo del Hombre ha de volver. Pero Jesús lo explica de una manera interesante, ¿verdad? Jesús dice: porque el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Ahora, déjeme decirle algo, mis amados hermanos. Si alguna de esas vírgenes que cuidaban a la novia eran insensatas y en el camino no había luz, entonces se iban a tropezar. Y de hecho, si no tenían lámpara, no podían ni siquiera ir. Tenían que tener su lámpara ahí encendida. ¿Sabe qué era la lámpara? Era prácticamente el equipaje de ellas. Era lo que ellas llevaban, era su equipaje, porque allá en la fiesta lo iban a tener todo. Era el equipaje. Y si iban sin luz, ¿qué iban a hacer? Entonces no podían ir por un camino oscuro. Necesitaban esas lámparas con aceite. Lo cierto, mis amados hermanos, es que aquí entra una serie de simbologías bien interesantes en esta parábola. Las lámparas sin aceite son símbolos de oscuridad, tiniebla, ignorancia y irresponsabilidad. Lo voy a volver a repetir. Este es el simbolismo de oscuridad. Porque si las lámparas no tenían aceite, se iban a encontrar un camino oscuro. Entonces la oscuridad, las lámparas sin aceite están representando símbolo de oscuridad, tiniebla, ignorancia
e irresponsabilidad. Esas eran las características de las vírgenes insensatas, que no tenían aceite en sus lámparas al momento que el novio llegaba. Y las lámparas con aceite, escuche bien, esto se ve en toda la Biblia, las lámparas con aceite son símbolos de luz, entendimiento, visión y conocimiento. Esto tiene que ver con nosotros ahora, ¿verdad? Entonces aquí se está hablando de tipos de creyentes y de la forma en que van a vivir al momento antes de la partida con el novio que un día descenderá del cielo y con voz de mando y con voz de arcángel de Dios sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo estamos viviendo los creyentes en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir? Se dice que somos la generación que va a ver el arrebatamiento. ¿Será cierto o no será cierto? A ti y a mí nos corresponde tener nuestras lámparas llenas de aceite siempre. ¿Por qué? Porque si tú tienes aceite, tú vives en luz, en entendimiento, en visión y en conocimiento. Y si tú no tienes luz, si tú no tienes aceite, entonces tú vives en oscuridad, en tiniebla, en ignorancia, y eres un irresponsable. Lo cierto es que el estado de ambas lámparas está estrechamente relacionado con el estilo de vida de cada una de las vírgenes, de cada uno de los creyentes en este tiempo, los ciudadanos del reino. Y la enseñanza está dando a entender que a la venida del novio, el estado o la condición de cada virgen, en este caso de cada creyente, va a ser determinante. Algunas entraron y otras no pudieron entrar debido al estado de sus lámparas. Cuando llegó el emisario gritando que ahí venía el novio, entonces las que tenían sus lámparas se levantaron a pesar de que habían cabeceado, a pesar de que se habían dormido. Ellas cabecearon, pero reaccionaron, se levantaron. Sus lámparas estaban llenas de aceite, pero mientras el emisario anunciaba y proclamaba que el novio venía, estas pidieron aceite prestado. Las que tenían dijeron que no. Dijeron, no, mire, ¿sabe qué? Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, mejor ustedes vayan a donde venden. Y corrieron a comprar aceite. Llegó el novio, se fueron. Quizás ellas corrieron detrás, pero cuando llegaron al lugar de la boda, ya habían cerrado la puerta y se habían quedado afuera. Hermanos, las vírgenes, escúcheme bien, que no tomaron consigo aceite, no lo hicieron porque consideraron que el novio podía tardar más. Esto es una insensatez. ¿Sabe qué nos ha enseñado el COVID-19, hermano? ¿Sabe qué nos ha enseñado esta situación en el mundo hoy? Nos ha enseñado que la vida es corta y que se puede acabar en cualquier momento. Todos los que, hermano, nos ha tocado ver partir de este mundo, hemos sentido como que la vida ha sido corta. Como están las cosas hoy, mis hermanos, cualquiera puede partir en cualquier momento. Y las vírgenes insensatas consideraron, él va a tardar, él no viene todavía falta mucho para eso. ¿Sabe qué, hermano? Así hablaban muchos antes de este problema. Yo te quiero decir algo. Este sermón que te estoy predicando hoy, ¿sabes cuándo lo escribí? No lo escribí ayer, no lo escribí hoy, no lo escribí hace un momento. Este sermón que te estoy predicando hoy, lo escribí en el 2015. Porque ya desde el 2015 veníamos estudiando lo que estaba pasando con las señales. Y qué interesante que este sermón lo escribí en el 2015 y lo prediqué en el 2015 y hoy lo estoy predicando de nuevo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque me he dado cuenta que es palabra viva. La palabra de Dios es palabra viva. Se necesita siempre. El consejo que fue en el 2015 sigue siendo el consejo hoy. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios no vence. Por lo tanto, es una insensatez que alguien diga, no, el novio va a tardar. Todavía falta mucho. ¿Cuándo? Mire, ¿sabe qué, hermano? Yo vi gente burlarse del arrebatamiento.
Yo vi gente burlarse de la segunda venida. Vi gente decir que este tema daba pereza, que este tema para qué. ¿Sabe por qué? Porque estábamos envueltos o estaban envueltos en la prosperidad, en la abundancia, en que aquí no ha pasado nada. Y no, todavía nos queda mucho. Y año 2020, año de la visión perfecta, y año del carro nuevo, y año del negocio nuevo. Y mire, hermano, ¿cómo estamos hoy? Qué interesante. Y ¿sabe qué, hermano? Me da mucha tristeza por todos los que están partiendo de este mundo. Y más tristeza me da por los que están partiendo sin Cristo. Pero por otro lado, a ti y a mí, que hemos creído en el Señor, nos debe alegrar que estamos viendo el cumplimiento de la palabra ante nuestra mirada. Dios es fiel y su palabra se cumple. Hermanos, las vírgenes que tomaron consigo aceite consideraron que el novio podía tardar, de modo que ellas fueron conscientes de su responsabilidad a la hora que él llegaba. Ellas eran conscientes de que él podía tardar, pero ellas fueron conscientes de su responsabilidad. El que el novio tarde, eso no nos compete a nosotros. El día y la hora nadie lo sabrá. Las que no tomaron consigo aceite consideraron, él va a tardar. Eso no importa, todavía hay tiempo. Pero estas cabecearon también. Consideraron que él también podía tardar, pero fueron responsables. Si él tarda o no, yo voy a cumplir con mi parte. Esto fue lo que hicieron las vírgenes sensatas. ¿Por qué? Porque ellas sabían que lo que a ellas les correspondía era alumbrar el camino. Entonces, las vírgenes que no tomaron aceite extra, simplemente no le dieron importancia a la tardanza del esposo. Y cuando a algo usted no le da importancia, sencillamente usted no lo atiende. ¿Cuánta gente antes de esto ni siquiera les importaba hablar del arrebatamiento? Era un tema aburrido, patético. Eso, ¿para qué? Yo escuché a muchos decir que los que predicábamos Apocalipsis lo hacíamos para asustar a la gente. Yo escuché a muchos con estos argumentos. Este viene a asustar a la gente. Mucha gente decía eso. Mira, cuando a usted algo no le importa, usted no le da importancia, usted no lo atiende, usted no lo cuida, no nada, ¿verdad? Usted no lo atiende porque eso para usted no es importante. Entonces, hermanos, déjeme decirle, hoy, en este 19 de julio del 2020, domingo, yo quiero decirte con esta palabra de exhortación, que tenemos que volver el corazón a la sensatez. Jesús aquí está exhortando a sus discípulos a que no sean insensatos, a que sean prudentes, a que estén siempre despiertos. Y más ahora nosotros, que hemos alcanzado este tiempo, que hemos alcanzado estos momentos y estamos viendo este tiempo profético. Yo en las últimas semanas he visto noticias simultáneas de violencia en un lugar, pandemia aquí, inundación allá, terremoto acá, sismo, temblor, desempleo, alto costo de la vida, pobreza, todo simultáneamente. Después que la iglesia se vaya, lo que va a vivir el mundo con los que se queden va a ser así y peor, pero con el diablo aquí presente, con el jinete del caballo blanco que viene con un arco y una corona. Entonces van a quedar peor. Todos los juicios del Apocalipsis, manifestados en sellos, trompetas y copas del aire de Dios, comienzan a caer sobre esta tierra, todos de manera simultánea, ahí seguido, uno al lado del otro. Contaminación de agua. En estos días, mis hermanos, hemos tenido aquí en casa hasta contaminación del agua, el agua sucia que está saliendo. Todo está pasando. No se puede tomar agua, pero prendes el televisor y hay violencia, hay caos, hay desenfreno, hay asesinatos, hay muertes por pandemia. ¿Por qué? Porque esto le está diciendo al mundo, así va a ser cuando la iglesia se vaya. Y a la iglesia le están diciendo, prepárate, porque las señales se están cumpliendo, iglesia, ante tu mirada. Se están cumpliendo ante nuestros ojos.
Y ahora, en estos momentos, estar desapercibido es ser un insensato, es ser un imprudente. Estamos viendo que las señales se están cumpliendo ante nuestra mirada. La sensatez en el griego original significa prudencia y sabiduría. Y sobre todo, la prudencia es sabiduría práctica, poder hacer lo que te corresponde en el tiempo que estás viviendo. Eso fue lo que hicieron las vírgenes prudentes. Hicieron lo que les correspondía hacer, fueron sabias aunque el novio tardaba. Hicieron su parte. Mientras que la insensatez en el original griego denota carencia de conocimiento. Es por ello que la actitud insensata hay que evitarla y el corazón hay que volverlo a la sensatez. Voy a decirte rápidamente actitudes insensatas que tú debes evitar. Escúchame bien, iglesia. Voy a hablarte de 3 actitudes insensatas que tú debes evitar. La primera es vivir desapercibido. Hermano, tú no puedes vivir desapercibido. Tú y yo no podemos vivir como que si nada está pasando hoy. Escúchame bien, hermano. No pensemos que los acontecimientos presentes hoy son solo noticias. No, esto no es solo noticia. Esto nos está avisando que el tiempo está cerca. ¿Quién pensó que en el 2020 íbamos a estar así? Nadie. Nadie pensó eso. Pues ¿sabe qué, hermano? Tú y yo no podemos vivir desapercibidos. Desde 1948 para acá, desde que se fundó la nación de Israel otra vez, no podemos estar desapercibidos. Desde ese día, desde ese año, los escatólogos, estudiosos, eruditos de la Biblia despertaron al saber de que ahí en Israel, ese lugar va a ser el epicentro de la gran tribulación. Y al aparecer como nación otra vez, al resurgir, se entiende y se entendió de que los tiempos iban ya en cuenta regresiva. De que el reloj profético de Dios empezó a caminar en cuenta regresiva. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Tú no puedes vivir desapercibido de lo que hoy está pasando. Eso es insensatez, que tú vivas así, en medio de todo lo que está pasando. Necesitamos prudencia, sabiduría, estar apercibidos, no desapercibidos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, entendidos en las señales y entendidos en cómo actuar. Entonces, la primera actitud insensata que tú debes evitar es vivir desapercibido. Y la segunda es pensar que lo material es primero que lo espiritual. Hermano, si ese es tu pensamiento, yo te animo a que lo cambies hoy. Lo material no es primero que lo espiritual. Hermano, la promoción que el mundo le está dando a las cosas materiales hoy ha sido influencia para muchos creyentes, por lo cual hoy muchos están viviendo de manera insensata. Mucha gente apegada a lo material, apegada a este mundo. A la iglesia se le ha metido el mundo y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si tú no lo quieres ver, bueno, no lo veas. Pero yo sí te lo voy a decir. A la iglesia se ha metido el mundo. A la iglesia se metió una falsa corriente de prosperidad que engañó a la gente y les hizo ver que todo lo material era primero. Hermano, tú no puedes vivir pensando que lo material es primero. Primero es lo espiritual y después es lo material. Hermano, lo material, lo que se ve es, hermano, lo que se ve, como dijo el apóstol Pablo, las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. O sea, tú y yo tenemos una esperanza celestial. Tenemos una ciudadanía en el cielo. Tenemos morada en el cielo. Por lo tanto, que las cosas materiales a ti, el afán, la ansiedad, el deseo de tener tantas cosas y de abarcar tanto. Hermano, yo recuerdo que antes de la pandemia, uno de los primeros temas que se hablaban en la iglesia era negocio, negocio y negocio. Negocio por aquí, negocio por allá. Empresa,
crece, ten éxito. Y yo no estoy en contra del éxito, pero todo era hacia lo terrenal. Hoy eso tiene que cambiar. Lo terrenal no es primero. Por eso Cristo dijo que buscaran primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas iban a ser añadidas. Entonces hoy tenemos que volver, tenemos que despertar. Si estamos cabeceando, tenemos que despertar y darnos cuenta, hermano, que todo lo material aquí se va a quedar. Tú no te vas con nada de lo que está aquí. Y es una insensatez que tú vivas aferrado a lo material. Cuida lo que tienes, no tiene nada de malo. Pero sé consciente de que nada de lo material que te rodea, que nada de lo material hoy a ti te contamine. Que nada te contamine. Porque todo lo que hoy se ve, aquí se va a quedar. Y la tercera actitud insensata que tú debes evitar es pensar que Cristo se está demorando. No pienses eso, hermano. No pienses que Cristo se está demorando. El tema del regreso del Señor por su iglesia, lastimosamente, ha sido objeto de burlas por la gente y aún entre creyentes y ministros de Dios que por años se burlaron de esto. El objetivo, mis amados hermanos, es evitar esta insensatez. Evite esto. La Biblia advierte acerca de los burladores de la segunda venida de Cristo. La Biblia habla de esos burladores y te prometo que te voy a hablar de ese tema pronto. Hoy lo estuve estudiando, el tema de los burladores. Muchos escarnecedores que han surgido durante mucho tiempo a reírse y burlarse de la segunda venida de Cristo y hasta hacer chistes con eso. De manera que lastimosamente estas fueron personas que jalaron a mucha gente y las mantenían en este letargo espiritual, dormidos como insensatos. Yo te voy a decir, hermano, Dios va a tener misericordia de mucha gente. Aunque algunos no se atrevan a decirlo, yo lo voy a decir. Muchos llamados profetas en este tiempo fueron avergonzados. Muchos que profetizaron prosperidad para este año, hoy están escondidos. Muchos, hermanos, que salieron a decir que Dios le dijo que el COVID se acababa tal día, hoy están escondidos. Porque todo el mundo comprobó que Dios no les dijo nada. Y muchos de ellos que Dios nunca les había hablado. Y engañaron a mucha gente. Y por eso, por años nos agarró este letargo. Por años mucha gente dormida. Por años mucha gente desapercibida. Por años mucha gente viendo el arrebatamiento y la segunda venida como algo utópico. Como algo que eso va a pasar dentro. Yo una vez escuché a alguien decir, bueno, si Cristo no ha venido de aquí a 1000 años, que no creo que venga. Dijo así una persona de manera despectiva delante de mí. Eso fue en el 2017. Alguien delante de mí dijo, yo no creo que Cristo venga aquí a 1000 años. Y lo dijo así como enojado porque yo estaba hablando del tema. Estamos en el 2020, pasaron 3 años. Y mira lo que estamos viviendo. Mire lo que estamos viviendo. Señales que se están cumpliendo ante nuestra mirada. Entonces, 3 actitudes insensatas que tú debes evitar. Primero, vivir desapercibido. Segundo, pensar que lo material es primero que lo espiritual. Y tercero, pensar que Cristo se está demorando. Cristo no se está demorando. Cristo viene. La trompeta va a sonar en cualquier momento, cualquiera de estos años, mi hermano. Pero no creo que sean dentro de 1000 años, no creo que sea. La trompeta va a sonar porque lo que el Señor promete, el Señor lo cumple. Hoy estudiaba con mis estudiantes de Daniel y Apocalipsis, hablábamos de la semana 70. Y viendo el propósito de la semana 70, veíamos el por qué es importante que Cristo regrese. El tema del retorno de nuestro Señor no es un tema que hay que gritarlo a los 4 vientos diciendo, Cristo viene, Cristo viene. No, hay que explicar por qué viene. ¿Por qué viene? Y por qué es importante que venga. La segunda venida de Cristo, hermano, está muy relacionada con todo lo que hoy estamos viviendo.
Por eso Cristo le dijo a sus discípulos al final de esta parábola: velen, porque ustedes no saben el día en que el Hijo del Hombre vendrá. Para Israel es la segunda venida, pero para la iglesia es el arrebatamiento. Entonces, amados, voy a hablar de algunas responsabilidades que tú y yo debemos tener como vírgenes prudentes. Y la primera es que tú debes ser vigilante ante todo lo que te puede hacer daño, con todo lo que puede hacerle daño a tu vida espiritual. Sé vigilante con eso. Hay cosas que hoy te pueden hacer daño. Hoy hay mucho entretenimiento. Hoy hay mucho falso profeta. Yo, hermano, he visto muchas cosas descabelladas hoy rodando por las redes sociales de escatología. Cuídate. Cuídate de las cosas que le pueden hacer daño a tu vida espiritual. Cuídate de las cosas que te pueden confundir. ¿Sabe cuál fue la primera señal? Cuando los discípulos querían saber de las señales, ¿sabe qué fue lo primero que dijo Cristo? Habló con una exhortación. Dijo: miren que nadie los engañe. Ten cuidado con todas las cosas que pueden venir a tu vida espiritual y te pueden hacer daño. Porque hoy, hermano, el diablo también está haciendo de la suya y va a hacer de la suya antes del arrebatamiento. El misterio de iniquidad que ya está en acción. El diablo detrás de toda la iniquidad en este mundo. Entonces, despiértate, llena tu lámpara de aceite y cuídate de las cosas que a ti te pueden hacer daño y te pueden desviar del camino del Señor. Segundo consejo: mantén la actividad espiritual. Ora, ayuna, congrégate virtualmente, pero congrégate. Mantente oyendo la palabra. Mantente ahí, hermano, en ese fuego. Cuando tú dejas de oír la palabra, comienzas a enfriarte y a oír otras cosas. Acuérdate que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Tú necesitas la palabra de Dios. Entonces, mantén la actividad espiritual. Un tercer consejo: crece en la gracia. La gracia es la influencia y la ayuda de Dios sobre nuestras vidas. Cuando yo crezco en la gracia de Dios, es porque cada día me humillo más. Cuando tú te humillas, la gracia de Dios es sobre tu vida. La gracia de Dios viene sobre los que se humillan, pero Dios resiste a los soberbios. Entonces, en la medida, hermano, en que tú aprendes a humillarte, aprendes también a crecer en la gracia. Te humillas, creces en la gracia, porque entre más te humillas, más es el favor de Dios sobre tu vida. Y ese favor viene para darte sabiduría, discernimiento, consejo. Para eso viene esa gracia de Dios sobre tu vida. Hermano, un cuarto consejo: dedícate a tu llamado. ¿A qué te llamó Dios a ti? Pues ¿sabe qué? Dedícate. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Sigue haciéndolo, no te detengas. Aunque hayan recursos, aunque no haya, tú sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Evangeliza, predica. Por redes sociales, medios de comunicación, ora por los enfermos, ora por los amigos, envía palabra, pero dedícate a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Un quinto consejo: crece en conocimiento. Crece en conocimiento. No podemos estar ignorantes. Es tiempo de crecer. Aprovecha bien el tiempo para que puedas crecer en conocimiento. Hay mucho que aprender de la Biblia. Hay mucho que conocer y es tiempo no de apartarnos de la palabra, sino de llenarnos de la palabra cada día más. Ten un estudio bíblico siempre ahí presente para que tu lámpara se mantenga encendida en ese crecimiento espiritual. Y un sexto consejo, hermano: llénate del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con lo que hablamos, tiene que ver con lo que oímos. Y la llenura del Espíritu Santo tiene también mucho que ver con lo que hacemos. El cristiano que no se está llenando del Espíritu, se está llenando de otra cosa, se está mundanalizando. Aquí en la audición están las vías del alma, en la audición, en los ojos, en la visión. Cristo dijo que no lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale. Entonces, cuando Pablo dice en Efesios 5
que seamos llenos del Espíritu. Pablo dice, hablando entre vosotros, con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, alabando y dando siempre gracias al Señor. Ser llenos del Espíritu Santo mucho tiene que ver con lo que tú oyes y con lo que tú hablas y con lo que tú ves. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que tú estás haciendo, de qué tú te estás llenando. Por eso te dije, llénate de la palabra, humíllate, dedícate a tu llamado. Todo esto tiene que ver, toda esta parte práctica tiene que ver con la llenura de el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es luz, nos da entendimiento. El Espíritu Santo nos da discernimiento y lo necesitamos hoy más que nunca. Las vírgenes sensatas, mis hermanos, llenaron sus lámparas de aceite. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4 y 5, en la visión celestial, el Espíritu Santo está representado delante del trono como las 7 lámparas de fuego que arden delante de Dios. No son 7 lámparas literales. Es una manera simbólica de decir que delante del trono está el Espíritu Santo. Y Apocalipsis lo simboliza como las 7 lámparas de fuego que están delante del trono de Dios y que alumbran por toda la tierra. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo es símbolo de luz y entendimiento y discernimiento. Las vírgenes prudentes llenaron sus lámparas de aceite y eso las capacitó. Porque el novio en esta parábola parece que llegó de noche. ¿Y sabes por qué llegó de noche? Porque necesitaban el aceite. Llegó de noche y ellas tenían aceite. Y si le metes sentido común a esto, vas a darte cuenta que si ellas vieron, las insensatas, que no tenían aceite y necesitaban, era porque el aceite era para el momento. Hermano, el Espíritu Santo nos va a dar luz en medio de esta oscuridad que hay en el mundo a esta hora. Lo que Cristo está diciendo con esta parábola es lo siguiente. Ante las señales del fin, ustedes no pueden vivir en oscuridad. Ustedes no pueden vivir desentendidos. Ustedes no pueden vivir como ignorantes. Ustedes no pueden vivir sin conocimiento. Y Cristo está diciendo con esta parábola, ustedes no pueden vivir dormidos espiritualmente. Iglesia, tienes que despertar. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara hoy? Bendito sea Dios. Hay que llenar las lámparas de aceite, hermanos. El regreso del Señor está cerca. Y por ende no podemos desapercibirnos de este gran evento porque es la bendita esperanza del cristiano. ¿Sabe cuál es la bendita esperanza del cristiano? No es tener un Mercedes-Benz, no es tener un Lexus. La bendita esperanza del cristiano no es tener una casa de 10 pisos y el negocio más grande del mundo. La bendita esperanza del cristiano es que un día va a estar con Cristo para siempre y le va a ver su rostro cara a cara. Esa es la bendita esperanza tuya y mía. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu lámpara hoy? Seamos responsables de nuestra condición espiritual. No dejemos de orar, no dejemos de ayunar y de buscarle el rostro del Señor. Ahora más que nunca. Podemos, mis amados hermanos, hacer una cosa sin dejar la otra. ¿Sabe por qué? Porque después de la parábola de las 10 vírgenes está la de los talentos. Podemos velar espiritualmente y podemos trabajar con nuestras manos. Pero las dos cosas son importantes. Pero esta lámpara hoy tiene que estar llena de aceite. Después que todo esto termine, van a venir nuevos retos, nuevos desafíos para la iglesia. No sé cuáles serán,
ni sé cómo serán. Pero lo que sí sé es que en la medida que el tiempo pasa, esa trompeta, mis amados hermanos, se acerca cada día más. Cada día que pasa, el sonar de esa trompeta está cada día más cerca. Quiero, hermano, que te busques un amigo, un hermano cristiano. En tus redes sociales, en tu estado, postéalo como quiera que sea. Pero dile a alguien en este domingo, tenemos que llenar nuestras lámparas de aceite. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria es tuya. Toda la honra y toda la alabanza, Señor Padre. Gracias por la vida de cada hermano y de cada hermana que nos ha podido escuchar. Bendice esta palabra, Señor, que fluya como un río de agua viva sobre cada uno, Padre, y que todo el que la oyó tome una decisión para bien sobre su vida. Padre, te bendecimos, te honramos y te glorificamos, porque sabemos, Padre, que tú vienes pronto, que el sonar de la trompeta un día será y partiremos de este mundo, Padre. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y exaltamos tu nombre y te pedimos que hoy tú nos ayudes a que como vírgenes prudentes, como ciudadanos del reino prudente, nos llenemos de aceite en este tiempo hasta que el día de partir de aquí nos vayamos llenos de aceite y preparados para estar en pie delante de ti. La gloria y la honra es tuya, Señor Padre. Te bendecimos en esta hora y te doy las gracias por cada hermano y por cada hermana que ha escuchado este mensaje, que le ha sido de bendición y que van a tomar una decisión en su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es tuya, Señor. Amén y amén. Hermano, espero que esta palabra te haya bendecido. Y donde quiera que estés, te bendigo con abundancia de paz. Te envío un abrazo en la distancia